En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con la vista List View. La vista List View se utiliza en Android para listar todo tipo de elementos. El caso más sencillo, como se muestra aquí en la plantilla de la vista al pintarlo sobre un layout, es listar elementos de texto. Es la forma más sencilla de trabajar con él. Pero también podríamos listar elementos en los que apareciera aquí una pequeña imagen y aquí algún texto, o una imagen seguida de otra imagen y otros textos, cualquier tipo de elemento. Es más, es posible, aunque en este caso no lo vamos a ver, diseñar un layout para cada elemento de la lista, de manera que podamos descomponerlo o formar ítems de lista muy complicados. Para el ejemplo que vamos a ver, simplemente vamos a trabajar con una lista de elementos, de cadenas, en la que veremos un poco la operación más sencilla, que es el hecho de listarlo sobre la pantalla, y veremos algunas de las operaciones que se pueden realizar también. Uno de los eventos que se pueden coger sobre un elemento de lista, como puede ser el clic sobre un elemento o el clic largo, para ver cómo capturar ese tipo de eventos y trabajar con ellos. Bueno, para trabajar con la vista List View, la tenemos aquí en el diseñador, la paleta. Simplemente la tenemos que lanzar, podemos estirarla. En este caso la hemos lanzado sobre el layout para que ocupe prácticamente su totalidad, y aquí arriba hemos dejado hueco para una caja de texto, perdón, una etiqueta de texto, bien de tamaño medio, pequeño o grande, da igual, eso es lo de menos, a la que hemos llamado selección. La idea es la siguiente: la idea es que cuando capturemos el evento clic sobre algún elemento de la lista, sobre algún ítem, lo capturaremos y mostraremos aquí el elemento seleccionado, simplemente para ver cómo se trabaja con él. Por otro lado, también haremos, aunque no está preparado todavía, pero lo añadiremos en un momento, haremos que si mantenemos una pulsación larga sobre algún elemento de la lista, este se eliminará. Bueno, pues simplemente hemos tirado la caja de texto, a la que hemos llamado selección, y una vista List View. Los elementos que se muestran en pantalla son la plantilla por defecto o el dibujo del List View, así sin haber hecho nada. Le hemos llamado LV-lista y no hemos tocado tampoco nada de sus propiedades. Podríamos haber tocado alguna cosa, pero bueno, en este caso simplemente vamos a limitarnos a ver cómo se trabaja desde código con una lista de este tipo. En la Activity, en el código Java, hemos creado un vector primitivo de cadenas. Simplemente van a ser los elementos que se van a pintar en la lista. Y hemos declarado también lo que se conoce como Array Adapter, como un adaptador de lista en el que vamos a ver cómo trabaja para poblar esa vista. En el momento de crear la activity, obtenemos la referencia al List View, y con estas dos líneas, lo que hacemos es poblar la lista con los elementos del vector. Lo que parece que tendría que ser recorrer el vector de alguna manera, algún tipo de bucle para añadir cada elemento a la lista, se convierte aquí en Android de una manera un poco más cómoda en lo que se llama un Array Adapter. Un Array Adapter es un objeto de Android, del framework de Android, que se va a encargar de localizar el origen de los datos, en este caso el vector. Se va a encargar de localizar el destino de los datos, que sería el List View, y él va a ser el encargado de pintar los datos del origen en el destino. Para ello tenemos que crear el adaptador. En este caso, como es un adaptador de array, es decir, el origen de datos es un tipo de array, bien un vector primitivo como este, o bien un array list, podría servir lo mismo. Puesto que es un array de cadenas, el tipo del array adapter también será de cadenas. Pasaremos el contexto de la aplicación. Pasaremos aquí un layout de Android que definimos que nuestros elementos de lista son elementos simples, es decir, solamente se componen de texto y nada más, con lo cual podemos utilizar este layout. Más adelante, cuando hagamos nuestras propias listas y queramos definir nuestros propios ítems con su propio layout, en vez de utilizar un layout ya preparado por Android, aquí pondríamos el ID del layout que hayamos diseñado.
Y aquí en este caso el origen de datos, el vector con los datos. A continuación vinculamos el adaptador con la lista y ya a partir de estas dos líneas ya tendríamos la lista funcionando, es decir, los elementos del vector ya se pintarían en la lista. Ya podríamos verlos. La siguiente línea se utiliza para decirle a la lista dónde está programado o cuál es la clase que ha programado el listener de clics en los elementos de la lista. Es decir, este es un listener que va a capturar el evento de hacer clic no en la lista, sino en un elemento de la lista, el elemento que sea, de cualquiera de los que se ha listado. Para ello, puesto que la clase que hace de listener es la propia activity, hemos implementado el listener onItemClickListener y hemos programado el método onItemClick. Lo único que hacemos en este evento es, primero capturar o obtener la referencia de la caja de texto donde queremos pintar el elemento seleccionado, y lo que hacemos es pintar en esa etiqueta de texto el elemento de la posición donde se ha hecho clic, que nos vendrá en la lista de parámetros que se envían junto con el evento producido. La operación, digamos, más sencilla que podemos hacer. Vamos a ver cómo funciona y luego realizamos algunos cambios para ver otro tipo de cosas que podemos hacer. Bueno, pues lanzamos la aplicación. Aquí vemos cómo tenemos la lista, cada uno de los elementos. Una lista simple. Vemos que tenemos barra de scroll disponible sin tener que ponernos con ello. Y a continuación, si hacemos clic sobre cualquier elemento de lista, vemos que se pinta arriba en la caja de texto tal y como hemos indicado en el método del listener. Simplemente vamos seleccionando y vemos cómo cada uno de los elementos se va pintando en la caja de texto de arriba.